Hola mis queridos hermanos, qué gusto en esta hora poder compartir con ustedes algunos pensamientos que nos lleven hacia la cruz y el favor hecho por el Señor Jesús hacia nosotros, ¿no? Les invito a abrir la palabra en Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, el título en Reina Valera, dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. En el capítulo 15, el título dice Cántico de Moisés y de María. Tiene que haber sido un cántico que sale del alma, con corcheas y semicorcheas que endulzan las letras de esta canción y que sus paladares se entusiasman por la nueva etapa que les va a tocar vivir. 400 años de esclavitud quedarían atrás y ahora se enfrentan a la promesa, la gran promesa de Dios que los va a llevar a una tierra donde fluye leche, miel y donde van a vivir totalmente en libertad. Pero en el capítulo 15, el verso 22, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegando a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El desierto le proponía a ellos una gran aventura. Mirar atrás era ver el Mar Rojo con los carros de Faraón flotando y su ejército pereciendo sin más persecución. Miraban al costado izquierdo o al derecho, era el horizonte de un desierto que no conocían, el desierto de Shur. Era de tierra roja y tenía un clima especial porque en la mañana el fresco les invitaba a caminar. Muy pronto el sol en su cenit comenzaba la tarde con un abrasador calor que les dificultaba la marcha, y por la noche las heladas. El desierto de Shur, aves de rapiña, insectos, arácnidos, reptiles, todo lo que un desierto tiene. Y allí estaba el pueblo de Dios caminando en busca de la promesa. Hoy es similar a lo que estamos viviendo. Todo alrededor es un páramo de sequía, no hay nada que podamos obtener de alrededor que nos dé vida, todos son agresiones, son como reptiles, alacranes y todo tipo de animales que atentan contra el pueblo de Dios. Estos animales, entre comillas, es el sistema, es la corrupción, son los gobiernos, son las protestas, son las guerras, las hambrunas, los dictadores, los totalitarismos, los sistemas de vivencia que el mundo tiene. Bueno, la Biblia dice, estamos viviendo bajo el maligno. Esta es la corriente de este mundo. Y la corriente de este mundo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros tiempos, son peligrosos. Miramos la conducta humana y está llena de actitudes
que están en las tinieblas, en el fango del pecado, mirando por sí mismos y buscando los horizontes que el mismo enemigo Satanás quería tener, ser semejante al Altísimo, tenerlo todo, poseerlo todo, y la mentira era una de las herramientas. El desierto de Shur. Primer día, no hay aguas. Segundo día de marcha, no hay aguas. Se comienzan a quebrantar algunos cuerpos, las embarazadas, los niños, los ancianos. Tercer día y la familia empieza a murmurar. ¿Qué hemos de beber? Es la murmuración que vemos hoy en la sociedad. En cualquier familia que usted se meta, en cualquier lugar público donde encuentre comentarios, va a haber este tipo de comentarios. ¿Qué hemos de beber? Tenemos necesidades, tenemos carencias, tenemos búsquedas, familias que se desencuentran, problemas existentes con los hijos, familias que andan mal, cónyuges que no se toleran. El amor dice todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor, mas esto no vemos en las familias existentes de hoy. Es el desierto de Shur que estamos viviendo. Y llegaron a Mara porque vieron aguas en el horizonte. Es muy fácil ver en un desierto un espejismo que simula aguas, pero estas eran aguas verdaderas. Y cuando llegaron y vieron que verdaderamente eran aguas, la alegría que habrán tenido en su corazón. Corrieron a las aguas, se tiraron en las aguas, el tacto era igual que las aguas, a la vista era igual que las aguas, el olfato quizás era igual que las aguas, pero cuando pusieron en su boca estas aguas, no las pudieron beber. La amargura, productos químicos adentro que atentaban contra la vida. Era algo que no era potable y no se podía sustentar la vida con lo que el desierto y las aguas amargas proveen. Queridos, esta es la situación social de hoy. Grandes academias, grandes catedrales, universidades, pensadores de este mundo, personas encumbradas en sus conceptos, pero nada pueden dar para saciar la sed espiritual que hay en el corazón del hombre. Y fueron a Moisés. Y Moisés fue a Dios y clamó a Dios. Y Dios le mostró un árbol y le dijo que este árbol tenía que estar en las aguas. Muchos años antes, Dios permitió que una semilla tuviera humedad y se hiciera una plantita, y ni ningún animal del desierto comió las hojas frescas de esa planta. Y esa planta comenzó a crecer. Y Dios no permitió ni que los vientos, ni las arenas, ni los calores secaran ese arbusto que crecía. Porque muy pronto fue a hacerse un árbol. Y Dios pone en el camino del pueblo de Israel las aguas amargas, pero un árbol. Y le mostró a Moisés ese árbol. Y Moisés trajo a los hombres que estaban más enteros físicamente y comenzaron a hachar el árbol. Y una vez que lo hacharon bastante, perdió equilibrio y el árbol cayó. Y cuando cayó el árbol, cortaron sus ramas, probablemente, tomaron el árbol y lo tiraron en las aguas. Y el árbol empezó a flotar en las aguas amargas. Y alguien tomó agua y la probó. Y ya no eran amargas, ni tampoco insípidas, eran dulces, eran aguas sabrosas. Y se tiraron los niños y los ancianos y los quebrantados y mujeres y sus animales y bebieron las aguas y se llenaron de satisfacción. La vida comenzó a vivir.
en ellos. Entonces comenzaron a llenar sus odres, sus cántaros, sus recipientes de aguas que darían vida en la caminata del desierto. Y yo me los imagino levantar sus ojos y ver las aguas que ahora tienen un árbol que está flotando. Y ese árbol fue el árbol que Dios puso para liberarlos. Pero no termina la historia allí. Dice, allí los probó. Siempre un árbol plantado va a dar al hombre que se enfrenta a una prueba, para allá o para acá. Y les dio estatutos y ordenanzas. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esta historia se repitió en Palestina. Dios puso una semilla, dejó crecer la semilla, le dio humedad, se hizo un tronco, pero Dios lo necesitaba más grueso, más resistente y con copa. Y Dios preparó un árbol, porque el judío iba a condenar a Jesús, crucifíquenle. Los romanos iban a buscar una cruz y fueron a un árbol que Dios lo plantó, Dios lo sustentó, Dios lo hizo crecer, Dios lo fortaleció y Dios pensó que en ese árbol iba a colgarse a Jesús, su Hijo. Y Dios creó, permítame decirlo así, el arma homicida, la cruz que sustentaría a Cristo, a Jesús. Y el romano tomó ese árbol y hizo una cruz que Dios había fabricado. ¿Para qué? Para cumplir la misma ley de Él. El alma que pecare morirá. Pero el amor de Dios es entrañable por la raza humana. Aquella que Él creó en el jardín del Edén, pero que esa raza le soltó la mano a Dios y quedó destituida de la gloria de Dios. Pero Dios ama al destituido. Entonces nos dio a Jesús, que vivió 33 años y medio y nunca pecó. Dice la Biblia, fue tentado en todo. Necesitábamos a alguien que hubiera pasado por todas las experiencias de lo que es la tentación, pero hubiera ganado, porque Jesús subió al podio para recibir la medalla de oro, porque fue ganador, nunca pecó, pero el romano lo colgó en la cruz. Y no termina allí la historia. Dice la Biblia, mas Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado y mi pecado fue sobre Jesús. Era necesario que la ira de Dios cayera sobre ese hombre que fue judicialmente hecho pecado. Y el pecado fue saldado. La paga del pecado fue dada con la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios que nuestras vidas pasaron un día por ese monte y con esa fe vimos la cruz, vimos a Jesús colgado, pagando nuestros pecados. Reconocimos el favor hecho a nuestro favor, a nuestra cuenta, recibimos a Cristo y hoy tenemos vida eterna. ¿Cómo no vamos a recordar con estos símbolos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo?
¿Cómo no vamos a dejar que nuestro corazón, como un altar, derrame reconocimiento, derrame la honra, derrame la gloria que Jesús merece? ¿Cómo no vamos a estar en este momento compungidos sabiendo que en nuestro camino Dios puso un árbol? Él preparó el lugar donde Cristo iba a dar su vida. En el monte Calvario está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo esa cruz, amamos esa cruz y damos gracias porque nuestro Señor, nuestro Salvador, entregó su vida en rescate de cada uno de nosotros. Por eso cerramos estas palabras mirando al cielo y diciéndole gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros. Tu nombre sea glorificado y honrado. Que el Señor bendiga estas palabras, su palabra, las aplique a nuestras vidas y en esta hora nos haga de nuevo darle gratitud como Él se merece. Que el Señor nos bendiga.